bienvenidos todos. Yo estoy realmente emocionada de conocer al equipo de Tango porque los conozco de redes desde hace muchos años y realmente vosotros irrumpisteis en la escena gastronómica irlandesa como un relámpago. De pronto era un food truck ahí en Killarney y de pronto es como un imperio. Habéis ganado Best World Cuisine in Kerry en 2025, Best Newcomer en 2024, estáis en la lista de los mejores restaurantes de The Sunday Times que escriben los periodistas John y Sally McKenna, han ganado un premio Blasna Heron por sus empanadas famosas y luego habéis publicado un libro en mayo de 2025 sobre la cocina argentina. Y tenemos hijos también. Y bueno, y son padres, son empresarios, cocineros, autores. Yo no sé cómo os da tiempo a hacer todo eso. Pero lo primero que me imagino que todo el mundo quiere saber es cómo acabasteis en Irlanda, en Killarney, en el condado de Kerry. Bueno, es una pregunta que generalmente respondemos nosotros que no sabemos cómo, pero sí sabemos que lo elegimos. Nos fuimos hace mucho tiempo de Argentina, hace casi 15 años, y primero tuvimos, nuestro primer desembarco fue en España. Estuvimos viviendo en Palma de Mallorca por alrededor de 3 años y medio, el cual es un paraíso natural, hermoso, súper turístico, pero bueno, nosotros en nuestra experiencia personal no lo consideramos como un lugar para criar 4 hijos. Entonces, en ese momento, la verdad es que laboralmente y profesionalmente estábamos muy bien en España. De hecho, habíamos hecho las cosas, digamos, cronológicamente correctas. Compramos nuestra casita, estábamos creando nuestra base, podemos decir ahí. Y bueno, de un momento para otro dijimos por determinados factores que no, que basta. Y en ese momento Pamela, mi mujer, trabajaba para una compañía que ella estaba encargada, digamos, del mercado irlandés. Hotelbeds es la compañía, es un mayorista de alojamiento que compra camas en hoteles y revende a tour operadores. Entonces, por casualidad, visitamos Killarney, ella primero, yo después. Y claro, tuvimos como un déjà vu, digamos, y nos recordó muchísimo a la Patagonia, mucho, mucho. Por sus lagos, por sus ciervos, las montañas son mucho más bajas, pero hay alguna montaña. Entonces, y bueno, y sobre todo por cómo es el irlandés o la sociedad irlandesa con respecto a la familia. Eso fue, digamos, el factor determinante a decidirnos a venir a Irlanda. Bueno, entonces acabáis en Killarney y quiero un poco que nos cuentes cómo nació el concepto de Tango. ¿Cómo nació? Porque vosotros trabajabais en trabajos distintos y acabasteis con un food truck. Sí, en el mundo de la gastronomía, toda mi familia está en el mundo de la gastronomía desde hace muchísimos años. Pamela está la familia en el mundo de la hotelería. Entonces, siempre fue como un cosquilleo en el estómago el tratar de hacer algo propio, digamos. ¿Por qué? Porque toda la oferta gastronómica en ese momento que había en Killarney era, o sea, básicamente pasabas por los restaurantes y los hoteles y todas las cartas eran lo mismo, exactamente lo mismo. Obviamente hay una cara positiva y una cara negativa en todo esto, que es que cuando llegamos con nuestras empanadas a Killarney, ellos pensaban que era un plato volador, no sabían lo que era. Así que bueno, de ahí se desprende, por ejemplo, el Blasna Heron, ¿sí? Que por eso optamos en hacer una empanada de carne cortada a cuchillo al Malbec. Nos presentamos en la categoría más amplia de Blasna Heron, que es Savory Snacks,
o sea, snacks salados, que ahí hay 1.000.000 de productos y competimos ante eso. De ahí se desprendió que la gente empieza a conocer lo que son las empanadas argentinas, porque obtuvimos una medalla de plata en ese momento. Y bueno, básicamente ahí es como que empezó el viaje gastronómico argentino, no nuestro, sino argentino, en una ciudad que tiene 12.000 habitantes durante todo el año, pero durante el verano se va 1.000.000. Claro. Cuando vienen los americanos conocen lo que es una empanada, ¿sí? Porque está en Estados Unidos está plagado, digamos, de comida argentina, pero en Killarney no había absolutamente nada, nada de nada. Así que bueno. Bueno, pero ese concepto hubiera tenido éxito también en Dublín, en Galway, en... Bueno, entonces vamos a hablar un poco del libro. ¿Cuál fue la chispa? ¿Cómo se os ocurrió hacer? Porque me imagino, conociendo lo emprendedores que sois, ¿hicisteis un pitch vosotros? ¿Cómo fue? Porque la gente siempre pregunta, los libros de cocina, un libro, tú le haces un pitch a un editor que quieres editar este libro, que quieres publicarlo. Bueno, nosotros teníamos conocimiento, digamos, de todo lo que era Blasta, ¿sí? Incluido tu libro. Y lo que nos llamó la atención es que obviamente no había ningún libro de comida argentina, de lo que era la gastronomía argentina. Entonces tuvimos un primer approach con la editora, y en el primer approach directamente ella dijo sí, lo quiero. Y el approach fue, le mandasteis un... Fue un mail súper simple. Le dijiste, estamos interesados, sí. Sí, súper simple. ¿Por qué? Porque los que nos habían empujado en un primer momento era la familia Maquena. La familia Maquena nos dijo, ustedes tienen que hacer un libro, ustedes tienen que hacer un libro. Como si no estuviésemos ocupados, pero sí, porque obviamente el libro sale rápido, pero es el trabajo de un año entero. Sí. Una cosa, por si hay gente que no conoce quiénes son John y Sally McKenna. John y Sally McKenna son los periodistas más importantes de Irlanda, pero viven en Cork. Sí. Pero evidentemente los conocíais y os apoyaron en... Sí, básicamente John y Sally vinieron de casualidad, porque de hecho cuando vinieron a hacernos la reseña del restaurante, ellos no venían a Killarney hacía casi 15 años. ¿Por qué? Por la escena gastronómica de Killarney. Entonces vinieron a hacer la reseña y en ese momento, o sea, a nosotros nos podemos decir de que nuestra fama culinaria comenzó con las pizzas, ¿sí? No con lo que es la comida netamente argentina o tradicionalmente argentina, aunque la pizza forma una parte muy, muy entrañable en nuestra cultura y en nuestra historia. Entonces vinieron, probaron las pizzas, de ahí probaron también empanadas y en ese momento también trabajábamos y hacíamos nuestra propia pastelería, incluidas nuestras famosas facturas, ¿sí? Y tradicionalmente en nuestro negocio lo que hacemos es todo desde cero, no compramos absolutamente nada ni congelado, ni prehecho, ni nada, ¿sí? Al principio fue súper complicado porque eran trabajar 17 horas al día, los 7 días de la semana. En mi caso, cuando tenía el food truck, trabajaba yo solo, Pamela tenía la gente, y no todo es color de rosas, a eso es lo que voy. Había alquilado un contenedor que lo usaba de cocina industrial y lo había tenido en el patio de mi casa porque no tenía dónde hacer preparaciones previas. Y bueno, fue, sí, complicado, muchísimas horas. Hoy en día trabajo 15 solamente, pero sí, a lo que voy es que cuando vino John y Sally ya estábamos un poquito más armados, digamos, no era solo el food truck, pero era solo el takeaway, ¿sí? Tuvimos una progresión en 3 estadios, podemos decir. El primero fue el food truck, el segundo fue atrás del food truck, había un lugar de 25 metros cuadrados, estaba abandonado, lo refaccionamos todo, y ese fue el segundo año.
Estuvimos un año con ese lugar y al tercer año ya tomamos todo lo que son las premises que hay ahí. Y bueno, hoy en día es un restaurante que tenemos sentadas alrededor de 100 personas. Wow. De un food truck a 100 personas en 2 años y medio. Entonces, claro, fue un shock, ¿sí? Completo, porque imagínense que inclusive para gente que cocine comida argentina, en, específicamente en Killarney, si hay 2 argentinos es porque yo me estoy contando. Entonces es muy difícil inculcar nuestras raíces o nuestra forma de hacer las cosas, o que entiendan nuestra locura también. Y bueno, nada, pero dentro de todo salió bastante aceptable, digamos. Bueno, hablando un poco del libro de cocina, a mí me encantan los libros de cocina y quería preguntarte una cosa. Normalmente es como, escribir un libro de cocina tiene que ver como con, cada receta es como un hijo. Entonces, quiero que me cuentes del libro cuál es la receta como estrella, a lo mejor la que revistas os ha pedido que la publiquen, y luego también cuál fue la receta a lo mejor más conflictiva o la receta que a lo mejor tuvisteis que trabajar más en ella. Bueno, la verdad es que todas las recetas que tenemos en el libro cuentan una historia, ¿sí? Y ese contar una historia es muy personal en nuestro caso, que en ciertos aspectos lo podés interpretar dentro de las recetas, pero a su vez se tratan de recetas que nosotros, no sé, leyendo una sola de esas recetas, yo ya siento el aroma de lo que me cocinaba mi abuela, por ejemplo. La receta que más nos piden, por ejemplo, es el tema de la fugaceta, ¿sí? Que es una pizza netamente argentina, que se encuentra solamente en Argentina, tal vez hoy en día en diferentes lugares, pero bueno, nació en Argentina. Y habla de la influencia italiana para nosotros, ¿no? Esa puede ser una de las más significativas, podemos decir, en mi forma de ver, por supuesto. Y después, nada, me acuerdo que una de las recetas la estábamos haciendo en la cocina de mi casa, que fue los canelones con mi suegra. Un momento súper interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los canelones, como nos los hacían nuestras madres o nuestras abuelas en Argentina, no están hechos con pasta, están hechos con lo que son un pancake, ¿sí? El irlandés, como un crepe. Entonces, son alteraciones, ¿no? Que nosotros encontramos dentro de lo que es la influencia italiana y la adaptación argentina. Esa es una de las que fue más controversiales, digamos, en casa haciéndola. Pero bueno, ante el mandato de mi suegra tampoco podíamos decir mucho, ¿no? Y luego una cosa importante también es equilibrar, yo que sé, a lo mejor tu nostalgia de tu país con la realidad de Irlanda. Entonces, ¿cómo equilibrasteis eso los dos? De decir, queremos esta receta, pero bueno, a lo mejor estos ingredientes no están aquí. Y luego también otra cosa que yo veo que en el libro habéis incluido elementos irlandeses. Entonces habéis hecho como una cocina irlando-argentina. No sé cuál es el término Sí, correcto. yo creo que cuando uno migra, ¿sí? Obviamente tiene que fusionar ciertos ingredientes porque esa fusión indefectiblemente va a existir porque no vas a encontrar ciertas cosas. Por eso tenés que en determinados momentos, no sé, empezar a improvisar o probar diferentes cosas a ver qué es lo que mejor se adapta a nuestra receta original, pero con ese condimento que sí podés encontrar acá en cualquier lado, ¿sí? En cuanto a las recetas que tenés ahí, la mayor cantidad, sí, podemos decir que son ingredientes muy fáciles y que hoy en día acá en Irlanda hay muchísima más disponibilidad en los supermercados.
por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién llegamos a Irlanda no encontrabas una harina de fuerza. No había en los supermercados. Hoy en día tenés harinas italianas, tenés de todo, ¿sí? O sea que hoy en día es muchísimo más fácil hacer, si tenés que hacer una adaptación, cosa que antes era complicadísimo. Y de esas, a lo mejor, recetas que no se pueden encontrar los ingredientes, ¿qué receta te gustaría poder llevar al mundo irlandés? Que no sea chinchulines. Bueno, ya hablaremos ahora de eso. Sí, ya hablaremos de eso. Bueno, hoy en día la verdad es que se encuentran muchísimas cosas, pero lo que sí me acuerdo que dolía muchísimo al principio, y más si no estabas en Dublín, era el tema de tener que hervir la leche condensada para tratar de obtener un dulce de leche. Te das cuenta cómo se ríen, ¿no? ¿Y lo hacíais en olla express o en olla...? ¿Qué va? ¿Qué va? 3 horas y 45 minutos exactos, controlando que el agua no se evapore por completo y bueno, y obteniendo un dulce de leche no tan amarronado para que no parezca algo que no sea bueno. Así que sí, esa es una de las cosas que más extrañé cuando recién llegué, junto con la yerba. Bueno, y te quería preguntar, hablando de casquería, Argentina es el país que más carne de res consume. Sí. La carne es casi gratis, comparado con Irlanda o España. No te creas. Pero comparado con Irlanda, entonces, explícanos la pasión que tienen los argentinos, sobre todo en las parrillas, con la casquería. Eso es un elemento que a mí me encantaría ver en Irlanda. Yo sé que es un poco, a lo mejor, está a 20 años luz. ¿Qué es lo que me quieres decir con el término casquería? Sí, como los chinchulines. Ok. Sí. Sí. ¿Cómo se bueno, dice en Argentina? achuras. Bueno, sí, con mi butcher nos reímos mucho sobre eso. De hecho, acá chinchulines no, pero lo que son mollejas o sweetbreads, ¿sí? Se pueden conseguir de vaca, ¿sí? Riñones también. La verdad es que una gran cantidad, ¿sí? Y variedad. Es un poquito más complicado en el interior del país, como somos nosotros, bastante más complicado. A lo que es una lucha, porque obviamente los cortes argentinos son completamente diferentes. Y bueno, tuvimos que hacer con el carnicero nuestro de ahí, tuvimos que hacer una inmersión dentro de la cultura argentina con videos explicativos, bueno. Pero bueno, hoy en día estamos en un buen punto, digamos. Y en Argentina el fuego es todo, es absolutamente todo. Yo creo que nacemos oliendo a carbón. Nosotros encendemos la barbacoa, parrilla, barbecue, como le quieran llamar, no sé, 3 veces a la semana, 2, una completamente indispensable. ¿Llueve? Y si, bueno, yo tengo fotos mías haciendo asado con un paraguas. Sí. Real. Sí, para nosotros es un ritual, podemos llamarlo. Es un ritual, aparte no necesitamos de una parrilla. En el fuego, en el piso hacemos el fuego y ponemos arriba lo que sea y armamos algo. Entonces, nunca puede faltar eso. Aparte son horas y horas en familia. Hoy en día creo que con los teléfonos es un poquito más complicado, pero siempre fueron horas y horas, empezando a las 10, 11 de la mañana y terminando el asado a las 7, 8 de la tarde. Bueno, te quería preguntar, volviendo a las empanadas, en una de las recetas habláis sobre un periodista gastronómico, Pietro Sorba, que explica que las empanadas son embajadoras de identidad, cultura y tradición. Entonces quería un poco, a lo mejor, que expliques
ese concepto de las empanadas, que a lo mejor la gente no lo entiende, lo que significa, no, ahora mismo no me acuerdo en español, pero el pleating, de El repulgue, el sí. repulgue, los rellenos y tal, porque es algo como muy simbólico para un argentino. Ven una empanada y saben de qué sitio es, qué tipo es. ¿Puedes O sea, explicar a lo mejor a la sí, gente? Sí. o sea, las empanadas básicamente para un argentino son motivo de pelea, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de empanadas, ni siquiera por provincia, yo creo que por barrios, ¿sí? En el norte nosotros encontramos una determinada forma de hacer los rellenos, los repulgues y el tamaño de las empanadas. En el centro de Argentina otra, en Buenos Aires otra y en el sur otra. Nosotros en Argentina comemos las empanadas por docenas, no las comemos por unidad, nunca. El delivery de empanadas es como, no sé, la Spice Bag para un irlandés acá. Es exactamente lo mismo. Nos juntamos con amigos, ¿qué pedimos? ¿Pizza o empanadas? Nos juntamos con la familia, no tengo ganas de cocinar, bueno, pizza o empanadas. O las dos. 2 empanadas y media pizza. Así funciona. Entonces, a nivel identidad, sí, obviamente está tan, digamos, implícitamente absorbido por la sociedad que la empanada pasa a ser un desayuno muchas veces, un almuerzo, un snack a la tarde o una cena. O sea, tiene esa versatilidad. Y sí, nosotros las añoramos y cuando alguien nos dice obviamente que si son similares a las empanadas mexicanas o a las Cornish pastries y a nosotros nos toca una fibra que es importante y bueno, intentamos reaccionar bien, pero muchas veces no. Otra receta que me ha llamado mucho la atención en el libro ha sido es una receta del flan de Doña Petrona, que si no conocéis a Doña Petrona es una eminencia. Una eminencia, pero es como la Simón Ortega de España. Pero bueno, la Simón Ortega era una persona mucho más elitista, su marido era el editor del País. Y lo que más me ha gustado del libro es ver que la ilustración no es un flan, sino que es una imagen de Doña Petrona. Y Doña Petrona, que dominó el mundo de la cocina argentina. Y es una ilustración, o sea, real del libro original. ¿Y cómo acaba en este libro? ¿Eso lo pedisteis vosotros? Lo pedimos nosotros, sí. Nos pedimos nosotros porque, a ver, yo estoy haciendo un poquito de research. Todas las madres o abuelas, por ejemplo, mi suegra, mi madre, todas en algún momento pasó por sus manos el libro de Doña Petrona. En algún momento de la vida. Entonces, uno de sus highlights, podríamos decir, en el libro de ella, era el flan con huevo. Entonces, de ahí es que todas las madres en ese momento, previo a que aparezca el polvo Royal, que no sé si alguien se acuerda de eso, todo el mundo hacía ese tipo de flan con huevos reales, con leche real y con su caramelo real. Una cosa también que te iba a preguntar. En España hacemos los flanes muchas veces individuales, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención, primero, el molde este, que me imagino que es de un molde de una marca muy buena. No. O es, en Argentina para el todos flan, ese molde lo pueden encontrar en IKEA por un módico precio. Parece un molde como de un museo. ¿En Argentina el flan es algo que se come así? En Argentina todo se hace a lo grande. Sí. Es que parece un flan muy grande. Yo es que hago los flanes muy pequeñitos. Nunca te olvides que esto obviamente es un recetario familiar. Sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de llegar a la casa de mis abuelos o había, españoles ellos, o había para comer postre arroz con leche o flan. Siempre. Entonces me acuerdo que cuando le decías, bueno, quiero arroz con leche, venía mi abuelo y traía 3 bandejas de 4 kilos cada uno. ¿Sí? Y si había flan, tenía 3 platos
con una rosca así de flan, porque siempre la flanera fue con una rosca, con un embudo en el medio. Así que sí, siempre familiar. Me encanta el homenaje a Doña Petrona, que es famosísima, Sí, y sí, sí, sí. muchas universidades en Estados Unidos ahora están estudiando la historia de Doña Petrona. Y me ha parecido curioso, viendo un poco sobre Doña Petrona, que su madre le enseñó a hacer pastelitos con hojaldre, diciéndole que con eso ella podía conquistar Conquistar y a tener un su... hombre. Sí, sí. Entonces quería, porque veo a gente aquí a lo mejor que está soltera, si tuvieran que conquistar a un irlandés, Sí. ¿qué receta le recomendarías tú para llegar ahí al corazón de un irlandés o irlandesa? Es súper simple esa pregunta, ¿eh? No me acuerdo en qué página está, pero tenés el chimichurri. Lo busco, a ver. ¿Por qué el chimichurri? ¿Se lo regalarías como en un botecito? ¿Cómo se lo entregarías? Mira, Tú no, pero si tuvieras que darle consejos a otros. Aquí en la salsa 34. yo creo que el chimichurri, salvo para postres, que todavía no llegó el momento, pero llegará, calculo, yo creo que se adapta a cualquier cosa, cualquier cosa. El irlandés de por sí le gustan muchísimo las salsas, ¿sí? Y todo lo que sea especiado. Entonces creo que el chimichurri, y por experiencia propia nuestra, sabemos que les encanta y que es la opción número 1, digamos. Bueno, ya lo sabéis, para el día de San Valentín le Un compráis. bombón de chimichurri. ¿Y dónde podemos comprar el ají este de Yuspe? Ají es la palabra de Chile, sí. Eso sería lo que sería nuestro ají molido, Sí. que Ají sería es pimiento. que serían los chili flakes de acá, Chili flakes, sí. digamos, con los chili flakes se puede adaptar perfectamente, porque básicamente la base del chimichurri es en mayor cantidad otras cosas, no el ají molido. Entonces sí, se puede hacer completamente con los chili flakes. Bueno, ya lo sabéis. ¿Cuál es la receta para conquistar a los irlandeses? ¿Y vosotros cuánto, en un restaurante tan grande como el que tenéis, cuánto chimichurri podéis hacer al cabo de una Nosotros semana? estamos haciendo alrededor de entre 10 y 20 litros cada 2 semanas. Es muchísimo eso. ¿Y, Sí. ¿Y no tenéis pensado desarrollar ese producto para el mercado? Le estaba contando que he visto que hay unos importadores españoles que venden chimichurri hecho en España y que el otro día alguien me dijo utilízalo y dije no paso por ahí, yo. Hay muchísimas cosas sobre la mesa para hacer, pero bueno, como dijimos antes, tenemos una familia muy grande, somos una pareja solamente con 4 hijos y obviamente el tiempo cuando se habla de familia y numerosa más es finito completamente, así que tratamos de, cuando podemos equilibrar esa vida personal y la demanda de 4 hijos chicos, menores todos, y bueno, ya veremos. Bueno, y ahora volviendo otra vez a lo de la familia, ¿cómo separáis, a lo mejor Pamela y tú, el llevar el restaurante y tal y luego de vuestra vida familiar? ¿O tenéis a lo mejor una transición que habláis del tema y no es problemático? No sé, hay mucha gente que le costaría trabajar con su pareja. Hoy en día estamos mejor. Al principio, lo que pasa es que lo nuestro fue muy, muy maratónico, podemos decir, porque desde que abrimos el food truck hasta que abrimos el restaurante a full, digamos, pasaron solo 3 años. O sea, fue todo muy, muy, muy rápido. De hecho, la gente conocida y amigos irlandeses que tenemos no lo entienden, porque para ellos esta transición tiene que haber durado 20 años. Pero bueno, sí, al principio fue todo bastante caótico. Sinceramente, lo mejor que hicimos es al principio dividir conscientemente, pero me sale en inglés, con límites claros, cuál es la función de cada uno. Entonces, más allá de que siempre hay argumentaciones de los dos lados,
al saber qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro, siempre es todo un poquito más fácil, digamos. Así que no, todavía seguimos casados. Sí. Que es un mérito. Luego, una pregunta sobre, evidentemente, la comida argentina, y se ve en el libro, es sobre compartir, la familia. Si tuvieras que invitar a gente famosa de Irlanda, ¿a quién invitaríais a un dinner party o quién te haría muchísima ilusión que viniera a vuestro restaurante? Así, gente... Sí, entiendo la pregunta. La verdad, sinceramente, es que creo que no invitaría a nadie. ¿No te gustaría Michael D. No, Higgins que viniera? no, pero tiene una explicación la respuesta, ¿sí? El tema es que nosotros seguimos manejando nuestro restaurante de una forma familiar. Lo nuestro es un bodegón, para los que conocen el término. Vos entrás a Tango oliendo a, no sé, Carolina Herrera y salís oliendo a humo. Ya sépanlo, no vayan a una cita ahí. Entonces, o sea, han pasado gente muy conocida por el restaurante, porque han pasado muchísimos, pero si vos te das cuenta, nosotros no nos hicimos una foto con nadie, ¿sí? Pero eso hablamos con ellos, es más, con muchos de ellos nos hemos sentado, inclusive un muy buen amigo nuestro es un gran influencer en Argentina, que ha estado Maxi, que lo conocen ustedes, ha estado con nosotros y Perdón, ¿cómo se llama? Maxi. Maxi McCormick. Es un psicólogo que es nada que ver con la comida, pero súper conocido en Argentina, hace teatros ahora ya, nada. En las redes sociales 1 millón y algo de seguidores, o sea, súper conocido. Pero nosotros seguimos de la misma forma que empezamos, ¿sí? O sea, en las redes hacemos cosas nuestras, ¿sí? Algunas chistosas, otras de cocina, otras del restaurante. Los eventos a los que vamos, que la verdad es que son eventos que vamos solamente porque son amigos nuestros, como los Maquena, por ejemplo. Y tratamos de seguir manteniendo ese tono familiar, amistoso y siguiendo por esa línea. Entonces, ¿no quieres que invite a Bono a tu No. restaurante? Que en Irlanda todo el mundo tiene una historia de Bono, no sé si te has dado Sí, cuenta. a nosotros nos falta Todo el esa. mundo te A cuenta nosotros una nos historia de falta esa. Inclusive estuvimos tratando de hacer contacto ahora con un jugador de la selección argentina que tiene raíces irlandesas. Pero bueno, sí. No. Bueno, ahora te voy a preguntar otra pregunta. Veo en el libro también muchas referencias al mate. Sí. Y yo creo que mucha gente no entiende la cultura del mate. Entonces, primero explica lo que es y luego explica, si tuvieras que servirlo, ¿cómo lo servirías para un público irlandés? Pero es una costumbre muy bonita. Lo hemos Sí. hecho ya. Lo hemos hecho y, a ver, primero el mate es un todo y es un nada para un argentino. Porque en términos saludables, digamos, o en términos de qué es lo que te aporta, no es demasiado, ¿sí? Pero para nosotros es un todo en otro sentido, es una forma de sociabilizar, es una forma de estar con amigos, de estar con familia, de compartir algo, una charla, muchísimas cosas. Que no tienen mucho que ver, por ejemplo, con lo que es con lo que es la cultura irlandesa o mismo con la cultura española tampoco. Porque cuando vos le contás a un irlandés, bueno, con esto lo que hacemos es ir chupando cada uno un ratito, te miran y te dicen, pero vos estás loco, ¿viste? Aparte el sabor, que para ellos es como un súper agresivo green tea. Pero bueno, sí, para nosotros, para mí, al menos en mi caso, es un todo, ¿sí? Porque me levanto y lo primero que hago es me hago mate. Siempre.
no hay chance de que pase otra cosa. A mediodía estoy tomando mate, a la tarde estoy tomando mate. Y bueno, es algo muy nuestro que es difícil también, es difícil de poner el contexto y explicarlo porque está tan enraizado que es como tomar agua. E individualizarlo también. Claro, Ponerlo, claro. sí. O sea, no es algo que se haga mayormente en forma individual, ¿sí? Pero si hay dos personas y no hay un mate, es algo raro. Bueno, vamos a abrir preguntas y a ver, ¿quién tiene una pregunta? No tengan miedo. Lo paso. Sí, lo paso. Sí. Hola Facundo, gracias por la exposición. Soy de Bolivia, Hola, ¿qué tal? entonces sí entiendo mucho de lo que hablas, porque te Sí. consigo las empanadas y veo que es un poco diferente, ¿no? Entonces mi pregunta es, no sé si han intentado, tienen la idea de implementar como las empanadas de Bolivia o de otro, de otro país. El, Igual tomamos también mate, pero no en todo el país, solo es en la región del Chaco. claro. Sí. Gracias. Mirá, nosotros en cuanto a lo que es implementar otros tipos de cocina, ¿sí? Es como que somos, no es que seamos resilientes, simplemente que tratamos de lo que es tango mantenerlo puramente al más puro estilo argentino. O sea, no queremos ni desviarnos de eso porque obviamente es lo que a nivel negocio funcionó, digamos, y al mismo tiempo a nivel cultural y a nivel personal es lo que nosotros nos sentimos más cómodos y conocemos aparte. Por ejemplo, he probado empanadas de Bolivia, ¿sí? Que son completamente diferentes y son exquisitas. Y de hecho hay una que creo que es no sé si es de Bolivia o de Paraguay, no me acuerdo, que es una masa como basada en lo que sería una batata o algo por el estilo. ¿Eh? Sí. Es como el shepherd's pie, pero en... Claro, y bueno, y es exquisito también. O sea, Sí. como para implementar productos exquisitos, sí, la verdad es que hay muchísimos y estaría buenísimo, pero en cuanto a lo que es el negocio en sí hoy en día, está tan encaminado y encarado desde el inicio en lo que es puramente argentino que calculo que sería complicado hacerlo. Lo que sí no estaría mal es hacer en un nuevo negocio, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hay muchísimo para hacer acá en Irlanda en cuanto a dar conocimiento y transmitir la palabra de lo que es la gastronomía latinoamericana, en todo su esplendor. Incluidas empanadas chilenas, empanadas paraguayas, empanadas bolivianas. Hay muchísimo para que conozcan, digamos. Perdona, tengo una pregunta. En Argentina, empanada también significa, como tienes una empanada, ¿tienes un lío mental o no? ¿En España sí? No. No. Bueno, sí, también. Hola Facundo. Hola. Una pregunta con respecto a la hierba del mate. ¿La encuentran aquí? ¿La traen importada o se puede preparar con hierbas que se encuentren acá en Irlanda? Gracias por la pregunta. ¿Tu nombre? Rafael. Rafael. La yerba mate es pura y exclusivamente de Latinoamérica. Es más, hoy en día hay plantaciones que están siendo bastante agroindustrializadas en Paraguay, en Uruguay inclusive, que tiene poco terreno y así lo es, pero aquí no hay nada, por el momento, ¿sí?
¿Pero por qué? Porque es una cuestión de pura y exclusivamente de negocio, ¿sí? La cantidad de consumo, ¿sí? No soporta la producción, ¿sí? Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es importarla. Empezamos importando un montón de marcas, ¿sí? Hoy en día importamos solo una orgánica y una marca común, que cuando digo común es digamos, la más popular, ¿sí? Pero hay infinidad de marcas, infinidad. En Argentina viene de la zona de Misiones, la mayor cantidad. Y el sabor yo creo que también es tan característico por la zona de la cual viene. Como decía ella previamente, en ciertas partes de Bolivia, Paraguay casi toda, y el sur de Brasil también toma mate, ¿sí? Y Uruguay, por supuesto. El sur de Brasil lo toma, es una yerba que es como si fuese un polvillo en realidad, no es tan gruesa como la nuestra, pero sí, aquí no creo que tengamos la chance, por lo menos en el futuro cercano, de tener producción. Cuando digo aquí es Europa. El mayor importador a nivel europeo es Alemania y España. Y obviamente España, por una cuestión de afinidad en lengua, en lenguaje, es el mayor importador de argentinos, digamos. Así que es por eso que tiene gran cantidad de importación y variedad en todo lo que es argentino. Acá. Hablaste de la fusión que tuvieron que hacer y adaptación de los ingredientes y de la importancia que es el fuego para los argentinos en la cocción. ¿Cómo resolvieron el ingrediente que sería la leña? Porque la leña y lo que ustedes, con lo que usan para prender el fuego, sabemos que le da muchísimo sabor o interviene en lo que es la cocción y demás. ¿Cómo lo manejaron o cómo lo resolvieron o qué usan, qué es lo que hay? Bueno, acá en Irlanda lo que tenemos, lo que acá en Irlanda se conoce como maderas duras o semiduras, ¿sí? Para nosotros es una madera blanda en Argentina, ¿sí? Esto traducido es lo siguiente. En Argentina nosotros utilizamos generalmente, hay muchísimas, pero generalmente se utiliza el quebracho rojo o blanco, los cuales tienen un grado de dureza que son los que antiguamente se utilizaban para los durmientes del ferrocarril, ¿sí? El quebracho más o menos así, como ven esto, puede estar ardiendo alrededor de 1 hora y media. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros utilizamos en el restaurante, por ejemplo, alrededor de 2 toneladas y media por semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos 2 hornos napolitanos más la parrilla. O sea, en nuestro negocio no tenemos nada hecho con gas ni nada hecho eléctrico, todo fuego. Usamos ash por una cuestión de suministro, ¿sí? Que es lo que tenemos, que los suppliers nos pueden dar durante todo el año, ¿sí? Sin interrupciones. El ash es una semiblanda, ¿sí? Que vos la ponés a fuego y se quema en menos de 15 minutos. Y con respecto a la aromatización, ¿sí? O sea, con el ash lo que hacemos es hacer troncos más grandes, ¿sí? Y mayor cantidad, básicamente. Y para la aromatización generalmente usamos lo que abunda aquí en Irlanda, que es la leña de manzano, de los árboles de manzana. Eso da una aromatización muy dulce, ¿sí? Y al mismo tiempo el humo es un humo no agresivo, ¿sí? Que aromatiza tanto las carnes como las pizzas en nuestro caso. Y podemos decir que de esa forma suplimos un poquito el faltante de esa leña dura y roja de un aroma dulce y al mismo tiempo no agresivo.
Veo un libro aquí ¿Ah? de maderas. Ah. O una disertación para el Dublin Gastronomy Symposium. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Dónde pueden comprar el libro? Lo pueden comprar online en la mayoría de los Eason y librerías de aquí de Dublín. Por suerte estamos también, bueno, en diferentes países, estamos en UK también ahora. New Zealand, creo, también. En Blasta Books también, Sí, blastabooks.com. Blastabooks.com, sí, así es. Y si no, creo que en Amazon también tiene la editora publicado. Así que sí, la verdad es que la forma de conseguirlo está bastante simple, digamos. Bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias venir a todos. y gracias a todos. Gracias. Gracias, Blanca. RTE, supporting the arts.